La paz de Dios que es en Cristo Jesús sea la que reine en sus corazones. Bienvenidos de nuevo a un programa más de la Iglesia La Luz del Mundo, Murmullos a la Libertad. En esta ocasión del día sábado escucharemos una explicación del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en el que el varón de Dios nos habla acerca de la violencia intrafamiliar y de cómo el Espíritu de Dios, a través de Cristo, a través de los enviados de Él, nos han explicado cómo conviene conducirse dentro de la familia, el respeto que debe haber, la tolerancia completa en una convivencia pacífica y armoniosa de todos los integrantes de la familia. Así que los dejamos con esta explicación del apóstol del Señor Nazón Joaquín. Esperamos que sea de edificación de todos nosotros. Dios los bendiga. Y caminando entre las calles, su hermano vio un árbol y le asombró porque vio la flor, hermanos, del árbol morada. Y se me hizo raro, hermanos, que tuviera esa flor tan abundante. Y al acercarme me di cuenta que no eran flores, sino eran listones color morado. El cual, hermanos, su hermano empezó a expresar con desconocimiento. ¿Y por qué le pondrán a este árbol listones morados? En la parte de abajo, hermanos, había un letrero y decía que se estaba celebrando ese día, el Día Internacional de la Violencia. Violencia interfamiliar. Y su hermano recordó que cuando a veces se mete su hermano en las redes sociales para buscar, hermanos, las cosas que, hermanos, están pasando en la iglesia que se encuentra en Europa, en la iglesia que se encuentra en Sudamérica, en Centroamérica, en la India, en México, en Estados Unidos, pues, hermanos, gracias a Dios y a esa tecnología, su hermano puede, si no estar al tanto de todo lo que hacen las iglesias individualmente, sí la de muchas de ellas, como también he visto tu preparación y veía algunos reportajes que Berea está haciendo en los hermanos, y aquel hermano que expresaba, estábamos esperando al varón de Dios, anhelando que se llegase nuestro tiempo de ver su rostro. Y, hermanos, porque gracias a Dios esa tecnología nos puede y nos está sirviendo para el que busca hacer las cosas buenas, para cosas buenas. Pero también hay diferentes situaciones que su hermano ha visto en esas redes sociales. Y cuando se me dijo que aquel color o que aquellos listones morados representaban el Día Internacional de la Violencia Interfamiliar, su hermano recordó que también su hermano ha contemplado diversos, hermanos, videos o noticias que por medio de las redes, hermanos, ponen las gentes acerca de esa violencia que se vive, hermanos, en la familia. Por allá su hermano en algún momento, hermanos, fue testigo, hermanos, por los videos o las noticias que salen en las redes, que una madre dejó a su pequeña, hermanos, en el automóvil, y que mientras iba al banco o a la tienda, la niña se quedó, hermanos, en el carro encerradita, se insoló y aquella niña perdió la vida. En otro video, hermanos, su hermano veía que un padre o que una madre, hermanos, dado al enojo, al coraje, a la ira o algún efecto del alcohol o de la droga, golpeó a su hijo y le había quitado la vida. A veces nos encontramos, hermanos, con situaciones en que el marido golpea a la mujer, o que la mujer, hermanos, golpea a los hijos, o en ocasiones, aunque muy pocas, pero hay, la misma mujer se encarga de provocar y de golpear al marido, buscando en él reacciones para posteriormente demandarlo, hermanos, y poder, hermanos, deshacerse de él. A su hermano, esta conducta del mundo le preocupó en grande manera, porque recordé cuando Israel salió de Egipto. Dice la palabra de Dios que no nada más salió Israel con él, sino que mucha gente que no pertenecía a Israel, de otros pueblos, con otras costumbres, con otros dioses, también salieron de la esclavitud.
escondiéndose entre el pueblo de Israel, mezclándose entre el pueblo de Israel. Y también salieron con ellos gente que no tenía el temor de Dios, y que cuando llegaba la prueba, y que cuando llegaba la necesidad, y que cuando llegaba el momento en que el Dios quería mostrarles su poder, como en aquella ocasión cuando llegó ante aquel mar, y que Israel vio aquel mar y del otro lado veía el ejército, en vez de tener su plena confianza en Dios, por las palabras que Dios les había dicho, que los iba a llevar a una tierra de grande bendición, dice la palabra de Dios que empezaron a claudicar en sus corazones. Y aquella gente empezó, hermanos, a quejarse. Y tenían razón aquella gente, porque no era gente del pueblo, era gente extraña. Pero atrás de sus comentarios de ellos, también el pueblo empezó, hermanos, a blasfemar en contra de Dios. Y empezaron a reclamarle a Moisés: para esto Dios nos sacó de Egipto, para esto Dios nos sacó de aquella esclavitud, mejor nos hubiera dejado allá. ¿Cómo es posible que un pueblo que acababa de salir de la esclavitud y que había durante más de 400 años vivido en aquella condición? Y tú sabes antiguamente lo que representaba ser un esclavo. ¿Tenían derechos? ¿Tenían oportunidades? ¿Tenían, hermanos, en algún momento, hermanos, la oportunidad de ser libres? En ninguna manera. Estaban sujetos a la voluntad de los que eran sus amos y sus señores. Y sus hijos, de la misma manera, nacían esclavos y morían esclavos. Qué tan triste fue la condición de Israel, que cuando vio Faraón que se estaba multiplicando en grande manera, aquel pueblo manda matar a todo niño varón que naciera de las hijas de las hebreas. ¿Recuerdas? ¿Y qué hizo Israel? ¿Protestó por ello? No tenía derecho. No tenía derecho de decir: son las vidas de seres humanos a las cuales no tienen derecho de quitar, porque eran ¿qué? De esa situación lamentable, de esa situación, hermanos, humillante, de esa situación vil, de ahí el Señor lo escogió y le dijo a Israel: yo te voy a llevar a una tierra que fluye, ¿qué cosa? Una tierra de bendición, una tierra próspera. Y no tengas temor, yo voy a pelear tus batallas, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Serás mi especial, ¿qué cosa? Serás mi especial tesoro. Y cuando llegan a aquel mar y empiezan a ofender al Señor, ¿no habían visto hace unos días atrás el poder de Dios? ¿No habían visto por medio de las plagas que Dios era poderoso y peleaba su batalla? Sin embargo, la gente extraña, ¿qué hacía? Se les acabó la comida, hermanos, y en vez de pedirle al Señor: Señor, ayúdanos, ahí estaban, ¿verdad? Para eso nos trajo otra vez, ¿qué cosa? Quejándose. Otra vez, hermanos, para eso nos sacó. Nos acordamos de los peces que comíamos, de los puerros, de las cebollas. Mentira. ¿Eran qué cosa? Eran esclavos. No tenían derechos, no gozaban de privilegios. Pero la gente extraña, con costumbres, ¿qué cosa? Diferentes a las que ellos habían recibido en la enseñanza de su padre Abraham, Isaac y Jacob. Eran muy diferentes. Así también su hermano Nazón. Quiero hablar con la Iglesia Universal de este tema, que pocas veces, hermanos, se aborda, tal vez por desconocimiento, pero que implica una enorme importancia para el desarrollo y el bienestar del pueblo de Dios, pueblo que Dios me ha encargado, pueblo del cual las mujeres, así como los niños, también forman parte. Ambos en ocasiones son expuestos a una forma de violencia dentro de la familia, a la cual se le denomina, vuelvo a repetir, violencia interfamiliar. Intra significa, hermanos, que sucede dentro de la familia.
Incluso puede ser, hermanos, que algunas veces la conducta violenta la cometan, hermanos, algunas mujeres. Vuelvo a repetir, que aunque son casos más pequeños, pero también existe que en las mujeres exista ese comportamiento o ese patrón de violencia con sus hijos, inclusive con su propio marido. Puede alguno pensar, este tema no va a ser agradable para algunos hermanos quienes puedan estar practicando este tipo de conductas. Conductas las cuales, vuelvo a recalcar, como hace un momento lo dije, pudieron haberse traído de fuera de nuestra iglesia. Y aunque somos el pueblo de Dios, tenemos que aceptar, entender y reconocer que vivimos en medio de esta sociedad en donde se da este tipo de conductas que ya ahora, hermanos, el mundo ha reprobado y también las castiga, pero se siguen dando. Y esto trae a su hermano esa preocupación, hermanos. He sentido entonces en mi ser la necesidad de hablar de esto, porque aunque tenemos una enseñanza, una doctrina, una disciplina diferente a la del mundo, puede ser que la influencia del mundo pudo haber, hermanos, alcanzado a algún hermano, alguna hermana, que olvidando el primer mandamiento que Dios nos deja como matrimonio, recurramos, hermanos, al consejo de la mamá, del papá, del amigo, de la amiga, de la comadre, del compadre, de personas ajenas a nuestro matrimonio que influyen con sus ideas y en vez de ayudar, destruyen, hermanos, nuestra familia. Tenemos como matrimonios un mandamiento de Dios muy hermoso y que lo entonamos continuamente en la alabanza cuando contrajimos matrimonio. Y este mandamiento y esta orden es el siguiente: y si algún día se vistiera de luto, de tristeza, de angustia vuestras vidas, busquen en la mamá, busquen en el papá, busquen en el hijo, en la hija, el refugio, busquen en el amigo, en la amiga. No, busquen de Dios. ¿Qué cosa, hermanos? Esa fuente de dicha eternal. ¿En dónde está nuestra felicidad? ¿En dónde está nuestra tranquilidad? ¿En dónde está, hermano, nuestra prosperidad? ¿Cuál es la fuente a la cual debemos de recurrir? Pero le voy a decir a mi madre, porque mi madre me quiere mucho, créemelo, aunque el amor de madre es muy grande y supera humanamente, hermanos, cualquier otro amor, ese amor de madre no se compara al amor de Dios. El amor de Dios que tiene por nosotros es aún mucho mayor que el amor de madre, de hermanos, hacia su hijo. Así es que cuando el hermano y la hermana recuerdan que son hijos de Dios, tenemos problemas, ve al psicólogo, ve con tu mamá que te aconseje qué hacer. No, yo voy con mi encargado, al que el hombre de Dios nos ha enviado para dirigirnos. Él sabrá darme el consejo correcto, y aunque el consejo no sea muy de acuerdo a mis convicciones, yo sé que obedeciendo y sujetándome a Él, Dios se va a encargar de traer paz a mi hogar, porque será el consejo del Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir, puede ser que algunos hermanos no estén de acuerdo con este tema y se sientan incómodos, porque tal vez algunos de ustedes estén practicando este tipo de vida, aunque vuelvo a repetir, no es una conducta propia de los hijos de Dios. Sin embargo, soy apóstol de Jesucristo. Y si buscara con mi palabra antes agradar al hombre que agradar a Dios, entonces no sería siervo de Dios. Además, la palabra de Dios nos dice
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y yo estoy aquí en este lugar en representación de ese Dios que por medio de su palabra va a venir a hacer justicia a sus hijos. ¿Qué sintió Moisés, hermano, cuando observó que un hombre, hermanos, de su raza era golpeado por aquel soldado egipcio? ¿No sintió celo? ¿No sintió indignación, hermanos? ¿Se indignó? ¿Sintió en su ser aquellos golpes? Y se compadece de su hermano que estaba siendo abusado físicamente, según nos lo dice Éxodo 2, capítulo 11 al 13, y toma venganza. Pero luego también observó algo muy triste, algo que le dolió aún mucho más. Y esto fue cuando ve que de los mismos hermanos hebreos, ¿qué cosa dijo su hermano? Ya no el egipcio golpeando a un hebreo, a un esclavo, que era común, ¿sí? ¿Qué era qué? Porque el soldado egipcio tenía la facultad, tenía el poder, tenía la autoridad para castigar cuantas veces quisiera al esclavo. Porque era un qué? Sin derechos, ¿sí, hermanos? Sin compasión, tratado, hermanos, como una bestia, o tal vez hasta peor que una bestia. Sino que el dolor que sintió aún mayor que aquel, hermanos, porque ahí ya no pudo defender a uno o al otro, porque eran sus propios, ¿qué cosa? Porque eran sus propios hermanos. Y les exhorta diciendo: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu hermano? Qué tristeza, hermanos, ¿verdad? Que en aquella palabra, que, hermanos, debería de haber sido de reflexión para ellos, hubo un reproche en contra de Moisés. Yo no espero que tú vengas a reprocharme mi palabra, sino que la oigas, la pongas por obra y sepas que poniendo por obra la palabra que tu hermano hoy trae, por Dios vas a ser bendecido tú y toda tu casa. Dios me ha mandado preparar un pueblo limpio, celoso y de buenas obras. Por ello yo iniciaré preguntando: ¿qué es la violencia intrafamiliar? Los expertos en el tema concluyen que es el abuso de la fuerza o de la autoridad que causa un daño a un miembro de la familia. Vuelvo a repetir, la violencia intrafamiliar, según lo describe, hermanos, los expertos en esta materia del mundo, es el abuso de la fuerza o de la autoridad que causa un daño a un miembro de la familia. Y señalan que existen dos tipos de violencia: la verbal, que a veces hiere y lastima más que la misma violencia física, porque disminuye la autoestima de la persona a quien se está agrediendo. Y la segunda, hermanos, violencia, que es la física, en la cual se incluyen los golpes y la violencia sexual, que quiere decir acto sexual forzado o no consentido. Pero como siempre, la palabra de Dios para nosotros es nuestra mayor forma y nuestra mayor claridad, hermanos, respecto a todos los temas. Hablo acerca de los expertos del mundo para que también entiendas que para ellos tampoco es, para el mundo tampoco es aceptable esta conducta. Y para Dios, hermanos, yo invito a un hermano, está el hermano Noel Hugo, si me ayuda a leer Génesis capítulo 6, versículo 11, en el nombre del Señor, para empezar a ver qué es lo que dice Dios acerca de este tema. Porque aunque muchos dirán: hermano, ese es un tema contemporáneo. No, ese es un tema que también Dios desde el principio lo ha tratado y lo ha, hermanos, establecido. Léalo, hermano, en el micrófono, por favor. Para la gloria del Señor. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida,
porque cada carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Dios le paga a nuestro hermano. Vamos a detenernos ahí y vamos a meditar en lo que estamos leyendo. La palabra de Dios menciona, hermanos, que el Señor Dios, creador de la tierra, al crear al hombre, y el hombre al haberse multiplicado, vio una acción que para Dios fue llamado como una acción corrupta. ¿Sí, hermanos? Y cuando Dios vio a un hombre justo entre esa humanidad que se había ya multiplicado, le habla a aquel hombre llamado Noé, hermanos, y le dice, y menciona al Señor, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Y se qué? Se corrompió. Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al ser único. Pero ¿qué pasó con el hombre? Todo lo que creó Dios lo hizo, ¿qué cosa? Perfecto. Pero ¿qué fue lo que se corrompió? ¿Quién fue el que corrompió aquello limpio, perfecto y puro que hizo Dios? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? ¿A qué le llama corrupción el Espíritu de Dios? A todo acto de violencia. ¿Me doy a entender, hermanos? Otra vez, ¿a qué le llama el Espíritu de Dios corrupción? A todo acto de ¿qué, hermanos? A todo acto de violencia. Porque dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué estaba corrompida? Porque se había llenado de ¿qué, hermanos? Porque se había llenado de violencia. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Qué orilló a Dios tomar aquella determinación? El fin significa que Dios quería ¿qué cosa? Destruir aquello corrupto que existió en la tierra, que existía en la tierra, porque Él había creado algo puro, algo único, algo limpio, algo perfecto. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los hombres, ¿verdad? Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué decidió Dios entonces, hermanos? Destruir aquel tipo de ¿qué cosa? De corrupción que veían los hombres, que era la misma violencia. Así pues, la palabra de Dios nos enseña que la violencia es la consecuencia de la corrupción del hombre. Otra vez, la violencia, ¿qué cosa? Es la consecuencia de la corrupción del hombre. ¿Y qué es corrupción? Corrupción es alterar, trastocar, echar a perder, pervertir, dañar o pudrir algo. A la violencia le antecede la corrupción en todos los sentidos, ya sea de costumbres, de hábitos, de lenguaje, de las relaciones familiares, etcétera. Y lo refuerza el apóstol Pablo cuando lo señala, el apóstol Pedro cuando lo señala en su primer carta universal, en el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué fue lo que recibieron los hijos de los padres? Me estoy refiriendo allá en el mundo, ¿verdad?
allá en el mundo, el hijo que recibe del padre, ¿una qué? Una vana, ¿qué, hermanos? Habla, hermanos, de los padres, y me refiero, hermanos, a los que vienen del mundo, ¿verdad, hermanos? Principalmente recibieron una vana manera de vivir, sin beneficio. Vano significa hueco, vacío, inútil, infructuoso. Enseñarle a los hijos a pelear. ¿Cuántas veces veíamos, verdad, hermanos, que el padre ya le dice al hijo: ándale, hijo, usted es bien hombre, tenga la cerveza, tómele, mi hijo? Y allá está el niño de 3, 4 años tomando, ¿qué cosa, hermanos? Aquel licor que lo va a perjudicar y que puede crear en él una adicción de alcoholismo. Ándale, hijo, para que vean que usted es bien macho, tenga el cigarro. Y ahí está el niño de 3, 4 años tomando el cigarro de aquel padre, hermanos, que vive una forma, ¿qué cosa? Violencia corrupta delante de nuestro Dios, afectando, hermanos, su propio cuerpo, el cual Dios creó santo, perfecto, puro. Así es que aquel niño que recibe, les enseñan a pelear. Ándele, mi hijo, no se deje, para que vean que usted es bien hombre, o viceversa, ¿verdad? Si es con las hijas. Así se aplicaba la enseñanza de los padres a los hijos, diciendo el padre: mi hijo tiene que ser como yo, igualito a mí. Y si yo soy borracho, que aprenda a tomar. Y si yo soy fumador, que aprenda a fumar. Y si yo soy maldiciente, que diga maldiciones. ¿Cuántas veces vemos a los niños pequeños que a su corta edad, hermanos, hablan con puras palabras antisonantes? Y el padre se siente, ¿qué cosa? Porque es una forma, ¿qué cosa? Vana de enseñarles a vivir la vida a aquel niño. Dicen los estudiosos en la materia que en varias ocasiones la violencia intrafamiliar se hereda. Y viendo el mundo y viniendo del mundo, hay razón, aunque no hay justificación, afirmando que los padres que venían del mundo heredaron a sus hijos esas costumbres vanas, como es el golpear a la mujer o a los hijos y someterlos por la fuerza. Pero que un hermano que es nacido en la iglesia, un cristiano que no conoció el mundo, no es aceptable que lleve este tipo de vida. Entiendo que el hermano que viene del mundo, que pueda decir: hermano, es que a mí de pequeño mi padre me golpeaba, mi padre me azotaba, mi padre. Lo entiendo los que vienen del mundo, pero los que nacieron en la iglesia, ¿de dónde reciben ellos esta enseñanza? ¿Quién fue el ejemplo de ellos para vivir esta forma corrupta, esta forma que desagrada a Dios, esta forma, hermanos, en la cual no tiene cabida estas costumbres para un hijo de Dios? Vuelvo a repetir, cuando vienen del mundo lo entendemos, no lo estoy justificando, hermanos, digo, lo entendemos, pero qué bonito cuando el hermano entra a la iglesia y recibe una instrucción diferente. Lo acabamos de decir hace la semana pasada, ¿verdad? Éramos viles e indignos delante de nuestro Dios. ¿Cómo éramos? Por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ser. Nuestra vida llevaba una forma de vida que a Dios le desagradaba, que para Dios era abominación. Nuestros actos, nuestros hechos, nuestra forma de hablar, éramos viles y ¿qué? E indignos. Más de ahí, de esa vana manera de vivir, decimos nosotros: Cristo, ¿qué cosa? Cristo nos vino a rescatar y nos da su propia enseñanza para que esta enseñanza la pongamos por obra. El que ejecuta la violencia intrafamiliar, o sea, el victimario, menosprecia a su cónyuge o a su pareja, a quien convierte en víctima
de esta conducta reprobable. Cualquier persona que agrede a su prójimo es porque no le ama. No puede decir que al golpear, hermanos, a su hijo, a su esposa, no puede decir que lo ama. Y entiéndase una situación muy diferente a lo que es disciplinar a golpear, porque la disciplina es permitida. Y a veces la palabra de Dios nos aconseja que la vara, ¿verdad, hermanos?, nos ayuda a no permitir que nuestros hijos, pero hay una forma de disciplinarlos, hay una forma de corregirlos. Una ocasión recuerdo que, hermanos, estando yo pues cerca del hermano Daniel Núñez, que es familiar de su hermano, me daba, hermanos, testimonio de una hermana y me decía: fíjate, Nazón, que esta hermana, siempre que salía del templo, siempre veía que la hermana estaba agrediendo a su pequeño. Tiene un hijo chiquito de 5 años y la hermana siempre le hablaba al niño y siempre con insultos: ándale, chiquillo latoso, y vámonos ya. Y lo agarraba de las greñas y lo sacudía, y el niñito ahí con su cabecita, el niño de 5 años: ándale, niño, chillón, y véngase, y nada más que llores y vas a ver y te voy a pegar y ya no te aguanto. Una madre corrigiendo a su hijo de esa forma. Esa es la manera. Y dice el hermano que habló con la hermana: oye, hermana, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el ser que usted trajo en su vientre, el ser que sale de usted, su propio hijo, el que lo llenó de alegría cuando nació, porque ahora es un chamaco mugroso, es un chamaco latoso, es un niño mugroso? Y le repite las palabras, ¿verdad?, que la madre le decía al hijo. Y ahí, hermanos, ¿verdad?, la hermana empieza, hermanos: ay, hermano, pues es que así nos hablaba mi padre, así nos hablaba mi madre, así nos golpeaban, así nos trataban. Y el hermano le decía: no dudo que así lo hacían, pero eso fue allá, cuando no tenían, ¿qué cosa?, el conocimiento de Dios. Pero ¿sabe usted que ahora ese niño fue bendecido por Dios? Y cuando ese niño usted lo trajo por el medio de la iglesia lo honró muy hermoso, porque se le estaba dando bienvenida a un hijo de Dios que había venido a la vida. Y la iglesia entonaba una hermosa alabanza y decían: los niños son de Cristo. Así es que en la iglesia del Señor ya no cabe la palabra de decir: es mi hijo, es mi hija y tiene que ser como yo quiero. No, el hermano ahora sabe que ese pequeño, ¿verdad?, tiene un padre. Su padre es nuestro Dios, su padre es Jesucristo nuestro Señor. Los niños son de Cristo. Son joyas. ¿Qué cosa? ¿Qué hacemos con una joya? Hermanos, tratamos como si fuera cualquier cosa. Aquella joya, aquel reloj, aquella cadenita de oro que compraste de gran valor, no la cuidas, hermanos, con mucha atención. No la guardas en una cajita especial porque te costó mucho dinero y sabes que es de gran valor. Pues mayor valor son nuestros hijos, porque esos niños, aunque no han sido bautizados, son hijos de Dios. Los viniste a presentar, lo presentaste a la iglesia, y el hermano, al imponer sus manos sobre de él, dijo: hoy es un miembro más del cuerpo de Cristo. ¿Eso qué significa? Que ese niño desde ese momento es hijo de Dios. O sea, que la hermana o el padre o el hermano que es padre o la hermana que es madre ya no solamente tiene que ver a su hijo como un hijo en la carne, sino como su propio hermano en el Señor.
buscando y proviendo para él lo mejor, porque ahora es su hermano. ¿Y qué crees que sentiría Moisés? Hermano, hermana, no que no disciplines a tu hijo, que es necesario, y a veces la vara ayuda un poquito a corregirlo, pero hay formas, hay maneras, inclusive en el cuerpo hay un lugar para castigar a nuestros hijos. Pero que el padre agarre el fajo o la soga o la vara y agarre al niño y lo empiece a golpear por la espalda, por sus piernas, hasta por la cabeza, y el niño cubriéndose, no sabiendo por dónde va a llegar el golpe. Eso no es corregir a los hijos. Eso es provocarlos ¿a qué? Provocarlos a ira. Eso es sembrar en los hijos corrupción, porque es una forma que a Dios, ¿qué cosa? No le desagrada la disciplina, al contrario, el Señor no la exige, que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Pero cuando ve el Señor que la disciplina, hermanos, pasa de ser disciplina y se convierte en violencia, el Señor ya ve una conducta en nosotros, ve corrupción en nuestro ser, y eso para Dios es completamente reprobable. Por eso su hermano Nazón toma este tema de acuerdo, hermanos, a la palabra de Dios. Por eso desde el principio establece el Señor que la violencia fue lo que permitió o lo que hizo que Dios deseara el fin del ser, del hombre que Dios había creado perfecto. Pues, hermanos, al practicar esta violencia, el hombre se había hecho, ¿qué cosa? Corrupto. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 5, verso 28 y 29. Ayúdame algún hermano, alguna hermana que lo tenga. Dios le paga a nuestro hermano. Hay un pensamiento y un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo para el matrimonio. Fíjate qué bonita enseñanza. Una enseñanza que quita el pensamiento equivocado que puede haber en muchos de nosotros. ¿Cuál es ese pensamiento, hermanos? Que el hermano dice: a mí me puso Dios por cabeza en la casa y yo soy el que mando. El hermano es el que manda. No sabe que ya el hermano, al bautizarse, hay alguien que manda en ese hogar. ¿Qué diferencia es decir yo soy el que dirijo este hogar a decir yo soy el que mando? Y el hermano es puesto como cabeza para dirigir. ¿Para qué? ¿Qué hace esta cabeza en nuestro cuerpo? ¿Dirige a nuestro cuerpo? ¿Sí, hermanos? ¿Y cómo lo dirige? ¿Con ciencia? ¿Con sabiduría? Y si este cuerpo va caminando, hermanos, y esta cabeza observa que adelante hay un pozo, hay un, hermanos, vacío donde podemos sufrir un accidente, esta cabeza, ¿qué hace con este cuerpo? Lo dirige para que no caiga, ¿qué cosa? En aquel lugar donde puede sufrir un daño. Y si ve, hermanos, esta cabeza, que allá, aquel sartén o hay un lugar donde nos podemos quemar, este cuerpo dirige y le manda la señal al cuerpo para que el cuerpo no, ¿qué cosa? No sufra aquella. Y le manda la señal: tienes que agarrar un paño, un guante, una franela, para que puedas agarrar y no te quemes. ¿Qué está haciendo este cuerpo? ¿Mandando al cuerpo o dirigiéndolo? ¿Y cómo lo dirige? ¿Por qué, hermanos? Porque este cuerpo es parte de la cabeza. No son dos, ¿qué cosa? No son dos cosas diferentes, son un mismo elemento. Por eso esta cabeza dirige sabiamente al cuerpo, buscando lo mejor para él. Así
lo estableció el Señor en su doctrina y en su enseñanza. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo debe de amar el marido? Entonces, si mi pretexto es que yo amo a mi esposa y por eso la golpeo para demostrarle que la amo, ¿qué tengo que hacer primero antes de golpear a mi esposa? Tengo que golpearme primero yo, porque la ley que el Señor establece en cada uno de nosotros es, debemos de qué cosa, de amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos. Antes de golpear a mi hijo, a mi hija, tengo que golpearme a mí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Yo me golpeo, yo mismo me golpeo, yo mismo me... Es una práctica que usan, ¿verdad?, los que no conocen a Dios, que creen que con el autocastigo, ¿verdad?, el Señor redime pecados, cosa más falsa. No es de esa forma. La forma en que Dios perdona los pecados es cuando nos apartamos de hacer dichos pecados. ¿Ocupamos golpearnos a nosotros mismos? ¿Ocupamos amarrarnos en la pierna, alambres con púas y estarnos, hermanos, lastimarnos para comprobarle al Señor que estamos arrepentidos? No. Tan sencillo como dejar de hacer lo malo y practicar lo bueno que el Señor nos ha enseñado. Y el Señor, que es nuestro Padre y que nos ama, nos vuelve a perdonar. No es un Dios, hermanos, aparcero, no, es un Dios amoroso, que es muy diferente, ¿sí? Que cuando ve que el hijo anda en cosas malas, le castiga, sí, pero cuando el hijo deja de hacer lo malo, le abre sus brazos y lo vuelve a ¿qué cosa? ¿Cuándo qué, hermanos? No cuando se arrepiente de labios, porque el arrepentimiento sincero es aquel que, hermano, ¿verdad?, primero deja de hacer ¿qué cosa? Lo malo, y luego empieza a obrar lo bueno. Y nuestro Padre nos perdona. Entonces volvemos a lo que estamos hablando. ¿Qué tiene que hacer el hombre con la mujer? Con la mujer, hermanos, con la que se casó. Con la mujer que ya no debe de ver solamente como su esposa, sino ahora como su ¿qué? Como su hermana e hija de Dios. Porque la hermana, tu esposa, también es hija de Dios. Y como hija de Dios, la tienes que respetar, la tienes que cuidar. Si como tu mujer tienes que amarla como a ti mismo, como hija de Dios, pues no se diga, ¿verdad, hermanos? Puede pensar algún hermano, seguimos diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Tú sabes que el Señor prefirió sacrificarse Él antes que la iglesia fuera sacrificada. Tú sabes la suerte que nos esperaba a nosotros, sin Dios, sin esperanza, sin ser el pueblo elegido de Dios. Tú sabes lo que nos esperaba. Tú sabes que todo lo que pasó el Señor era lo que realmente a nosotros, ¿qué cosa? Nos tocaba padecer. Pero el Señor le dice a su Padre, aquí estoy. Si hubiera una forma de evadir este sufrimiento, Señor, pues me gustaría evadirlo, pero no, se haga como yo quiero. Si esta es la única forma de que tú los vas a perdonar a ellos. Y tenía miedo el Señor, tenía temor. Su sudor, dice la palabra del Señor, caía al suelo como ¿qué cosa? Como gotas de sangre.
porque estaba, hermanos, lleno de miedo, del miedo humano que siente esta carne. Y nuestro Señor fue revestido cuando vivió en el mundo de esta carne. Tenía esas debilidades propias de la misma. Y allí estaba en aquel, ¿verdad?, monte del Olivar, llorando con aquel miedo, con aquel temor, pues sabía lo que el dolor, sacrificio y muerte a la cual se iba a enfrentar. Su sudor caía, ¿qué cosa? Como gotas de sangre. Su sudor, hermanos, su aspecto, hermanos, era, hermanos, ¿verdad?, de un hombre que se estuviera ya, que está en agonía, porque en agonía estaba el Señor. ¿Qué significa la palabra agonía? Cuando está ya a punto de qué cosa, cuando ya hasta allá estaba su tristeza, hasta allá estaba su amor, su temor, hasta allá estaba su miedo de lo que le iba a pasar. Sí, pero entonces, ¿por qué no huyó como le decían sus discípulos? Pues huye, Señor, porque te veía a ti, hermana, hermano, porque te estaba observando a ti, desamparado, sin Dios, sin esperanza, y sabía lo que te iba a acontecer cuando tú llegases al día del juicio sin esa gracia de nuestro Dios. Y al que debimos de buscar, vino a buscarnos, vino a rescatarnos, vino a librarnos de esa muerte, hermanos, triste y dolorosa. Y Él se convierte, hermanos, y Él toma nuestro lugar, y Él toma el sacrificio, y Él toma la muerte que era para nosotros, para que el Señor en ese instante nos viera como a sus propios hijos. Así como Cristo, ¿qué cosa? Así como también Cristo amó a su iglesia y se entrega. Por eso es nuestra cabeza. Por eso nos sujetamos a Él. Por eso obedecemos su palabra. Por eso no somos como el mundo, que dice, pues el Señor nos ama a todos y a todos nos va a salvar. No, el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos. No nada más es decir, creo en Cristo y ya soy salvo, como piensan los que no conocen a Dios. No, Él vino a traer una enseñanza, Él vino a traer una palabra, Él vino a traer una doctrina. Y el requisito para poder ser cristiano y para poder ser hijo de Dios es que nosotros nos sujetemos. No vengo yo a practicar el cristianismo según mis ideas y pensamientos, sino según lo que Él vino a qué cosa, sino según lo que Él vino a establecer. Porque para eso Él vino a morir, para darnos la oportunidad, para que todo aquel que en Él cree. Pero ¿qué es creer si no es obedecer? Y dentro de esta obediencia el Señor repudia, el Señor abomina la violencia intrafamiliar. Es un acto que el Señor reprueba, hermanos, y no, hermanos, está de acuerdo con Él, sino que todo lo contrario. Como esposos hay un mandamiento: ama a tu esposa como a ti mismo, susténtala, protégela. Hay un lugar, ¿verdad? Y lo digo por las hermanas que a veces se dejan llevar por la influencia del mundo. Es que las mujeres somos iguales con los hombres y tenemos los mismos derechos. No, no es cierto. No eres igual que el hombre. Dios te dio un lugar mejor. Mientras que el mundo te dice que eres igual que el hombre, Dios te da un lugar hermoso. Como vaso, eres lo más valioso, eres lo más frágil. Fíjate qué lugar te da Dios, hermana. No soy entonces como el hombre, no. Eres de mayor qué cosa, de mayor valor, y el hombre te debe de ver con esa mirada y cuidarte y protegerte y sustentarte y ver por ti, porque como vaso frágil
el Señor te puso en el hogar. Solamente la mujer material, ¿verdad?, se baja del nivel que Dios le ha dado para seguir la corriente del mundo. Pero esos son los que no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios, dice la hermana, Dios me dio este lugar, pero también me dio una indicación, que debo de sujetarme a mi marido en el Señor. ¿Sí, hermanos? No es lo que corresponde a todas las cosas, porque la hermana que sufre violencia tiene una obligación como ciudadana. Cuando el apóstol Pablo vio aquella injusticia que se le iba a hacer y que estaba de por medio su vida, inmediatamente dijo: a César, ¿qué cosa? A César apelo. Hizo uso de aquel derecho como ciudadano romano que él tenía. Y cuando el hermano, la hermana o el niño también padece esta violencia, puede hacer uso de este derecho ciudadano que tiene. No lo puedes hacer porque eres de la iglesia. Al contrario, cuando aquel hermano lo hace, aquel hermano deja de ser un hijo de Dios, porque su conducta, sus hechos, con su comportamiento está diciendo: ya no me interesa ser hijo de Dios. Entonces, la hermana tiene el derecho que, si no se sujeta a las autoridades de la iglesia, mira, si me golpeas, si me dañas, le voy a ser encargado, y a él qué le importa, este es mi hogar y yo sé lo que yo hago. Si no haces caso entonces a las autoridades de la iglesia, para eso están. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Para que entonces ellas te sujeten, ya que no quieres sujetarte a ninguna autoridad. Y tanto en el mundo como principalmente en la iglesia, nosotros venimos a sujetarnos a las reglas, a las leyes, a los estatutos que Cristo ya estableció en su iglesia. Y la violencia no es uno de ellos. Al contrario, el ser violentos viola la enseñanza y la disciplina de nuestro maestro. Puede pensar algún hermano que su hermano Nazón está, hermanos, hablando de un tema moderno, y no es así, hermanos. Este punto se hablaba en la iglesia primitiva, ya que fue Dios quien estableció la igualdad del hombre y la mujer, de manera que se debe de ver, hermanos, como a sí mismos. También es verdad que el evangelio de Cristo, que es el evangelio de amor, causó un choque, una incomodidad en la sociedad de aquellos años, quienes estaban acostumbrados a ver a la mujer sometida, vejada y abusada, y que llegara Cristo y la pusiera, hermanos, no solamente al par del hombre, sino que le diera un lugar más hermoso y especial, y exigiera un respeto, una atención y un amor como a sí mismos. Fue una enseñanza muy relevante en aquella época, porque en aquella época esto no se acostumbraba. Todavía muchas de las regiones, de aquellas regiones, ¿verdad, hermanos?, que son muy radicales y siguen las tradiciones antiguas, todavía la mujer la tienen sin muchos derechos. Y para que en aquella época llegara el Señor y te dijera: ama a tu esposa como a ti mismo, era un choque que iba con las costumbres y las enseñanzas antiguas. Así es que esta enseñanza, ¿desde dónde se da? Desde el tiempo primitivo, desde el tiempo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Es una contradicción que un hombre golpee a sí mismo su cuerpo. Solo un hombre fuera, hermanos, de sentidos lo haría por causa del dolor, por lo que la violencia intrafamiliar en la iglesia del Señor no se debe de practicar ni se debe de consentir. Hemos escuchado este tema de edificación para nuestras almas, y sin más nos despedimos de ustedes deseándoles que la bendita paz de Dios y la gracia del Señor Jesús sea en sus corazones. Dios les bendiga. El próximo sábado estaremos con otro programa de la Iglesia de la Luz del Mundo, Murmullos a la Libertad. Dios les bendiga.